La primera vez para los jóvenes siempre es un tema de mucha importancia, esa primera relación sexual, tanto para las mujeres como para los hombres. Se preguntan en esa edad de adolescencia, en qué momento debe ser esa primera vez, cómo debe ser esa primera vez, qué consecuencias o qué efectos tiene en el cuerpo de esos jóvenes. Todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos aquí en Soluciones. Vamos a estar conversando con especialistas quienes nos van a ayudar a entender y pues nos van a dar además esas recomendaciones sobre la primera vez, la primera relación sexual de los jóvenes. Pueden participar a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Primera Vez. Acompáñenos con esta etiqueta. Ya volvemos. La primera relación sexual, un tema interesantísimo. Para ello hemos invitado a Carolyn Ramos, quien es ginecóloga, y también a Isbelia Segnini, psicóloga y sexóloga. Porque pues el tema de la primera vez pues causa muchas dudas, tanto en las mujeres como en los hombres. Yo creo que más en las mujeres, Carolyn. Sí, bueno, la virginidad es un tema o es un concepto que se utiliza de manera religiosa, pero realmente, como lo dices tú, es un tema muy tomado en cuenta en la consulta. Vienen a preguntarnos cómo debe ser planificarse posteriormente para evitar todas las consecuencias que esto trae. Pero en sí la virginidad es, desde el punto más sencillo para que lo puedan conocer, es la pérdida de una estructura, ¿verdad? Hablándolo desde el punto de vista biológico, claro, es donde existe el primer contacto sexual y se pierde una estructura llamada himen. O sea, al haber la relación entre el hombre y la mujer, la penetración, se pierde el himen y bueno, ya comenzaría lo que sería la actividad sexual ya plena como tal para la mujer. ¿Qué es el himen? Es una membrana, okay, ¿verdad?, que se encuentra a nivel de las partes íntimas de la mujer, lo que es la vagina. Esta membrana se mantiene intacta, tiene diferentes formas según cada tipo de mujer, y ella es la que se pierde en el momento es la que se rompe durante el momento de la relación sexual. Por supuesto, el tema psicológico es importante y muchas veces pues no le tenemos o le prestamos la atención debida. Tenemos los efectos psicológicos allí, pero no nos damos cuenta que realmente es una situación que hay que tratar complicada. ¿En qué momento o cuáles son esos efectos que causa, sobre todo en las mujeres, el tema de perder la virginidad, que como acostumbramos a llamarlo, esa primera relación sexual? Sí, fíjate bien, las mujeres cuando tienen la primera relación sexual deberían hacer el amor, no hacer el sexo, porque hay una cantidad de componentes emocionales y físicos que van acompañando a ese primer contacto sexual. Por ejemplo, para todas las mujeres la penetración no es tan fácil, a veces demora varios episodios, se va introduciendo poco a poco, alguna vez, y si lo que estás haciendo es el sexo, este joven o este hombre lo que quiere es penetrarte y ya, y ese proceso de defloración pues, puede llegar a ser doloroso. Hacer el amor no tiene por qué ser doloroso, hay que prepararse, hay que tener un concepto no solamente físico, con la utilización de algún anticonceptivo, sino también emocional, madurez emocional. ¿Con quién lo estoy haciendo? ¿Cuándo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde el amor, desde el efecto del alcohol, desde el efecto de alguna droga que está muy de moda ahorita? ¿O por qué lo hago? ¿Con quién lo hago? Lo ideal es que lo hagas con alguien con el cual haya una conexión emocional primero que todo. Sigue siendo un valor, sigue siendo algo importante. Y esa primera vez marca desde muchos puntos de vista. ¿Cómo marca? Por ejemplo, cuando es violenta, cuando la persona no estaba tan convencida de hacerlo, cuando después se arrepiente o si fue a la fuerza, queda como traumatizada por dolor. Hay un estudio que se acaba de publicar en el Journal for Sexual Medicine ahorita en noviembre de 2016 que comprueba como el efecto de un abuso, porque muchas veces no se necesita ser niño para considerarse que hubo abuso sexual. A una joven, ya la doctora nos conversará un poco más sobre eso, que ella es especialista en este tema, pero yo creo que una joven que ha tenido relaciones
a la fuerza o por efecto del alcohol y no quería, ahí hay abuso sexual. Claro. Y eso tiene repercusión en la autoestima, en la imagen corporal, después tiene retraimiento, puede tener rabia, puede manejar la depresión y en las relaciones futuras siempre queda. Te lo recuerdan como el sexo es mal, fue malo, claro, no es satisfactorio, es doloroso y eso es lo que van cargando y no tiene necesidad de ser así. No hagan el sexo, hagan el amor y no lo hagan por presión social. Es preferible que se autoestimulen, preferible que tengan gratificación sexual solos, que es lo que nosotros conocemos como masturbación, antes que hagan sexo por hacerlo. Hay pues esas dudas sobre el sangrado, el dolor, doctora. Sí. Explícanos un poco sobre esto. Sí, desde el punto de vista biológico, obviamente, como te acabo de decir, es una membrana que no tiene ninguna función más que proteger, es como proteger el espacio que existe desde la vagina hacia los genitales internos, que sería el útero y el cuello uterino. Y cuando ella, pues como lo acaba de decir la doctora, si lo haces de una manera consensuada, permitida, tú también desde el punto de vista biológico y hormonal vas a tener una segregación de ciertas sustancias que te van a permitir lubricar, te van a permitir tener una mayor disposición a hacerlo, porque es realmente desde un punto de vista emocional esto es hacer el amor, porque eso es lo que le permite sobre todo a la mujer, porque el hombre tiene una condición diferente. Claro. El hombre no tiene esta condición que tiene la mujer y bueno, vamos a partir del punto principal que tenemos hormonas diferentes. Entonces, si nosotros necesitamos que haya el contacto físico, haya el buen trato, haya todo esto para que la parte mental, o sea, la parte cerebral más que todo, pueda permitir que se puedan liberar estas hormonas, eso va a permitir entonces la lubricación, va a permitir el buen contacto y por supuesto, esta primera vez también una persona que se supone que te tiene afecto y aprecio, lo va a hacer de una manera adecuada, tú vas a tener un momento diferente, o sea, no va a haber tanto sangrado, no va a haber tanto dolor, pero es que todo esto va junto, esto es un tema claro, donde tiene que haber la parte biológica y la parte emocional. Si es violento, obviamente te estoy hablando de que es una membrana, que es un cartílago, que lo van a romper, o sea, la persona, la muchacha, no tiene la lubricación, no tiene la estimulación hormonal adecuada, no hay liberación de las endorfinas, ella por supuesto se va a contraer mucho más desde el punto de vista vascular, va a haber una mayor presión sanguínea, lo que va a hacer que haya mayor sangrado y por lo tanto mayor dolor. Por eso es importante que al momento de tomar esta decisión, que es como yo hablo con las pacientes cuando estaban conmigo en la consulta ginecológica, porque yo eso quisiera decirlo acá en este momento. Yo admiro profundamente a las madres que llevan a sus hijas al ginecólogo cuando se desarrollan, cuando tienen su primera regla. ¿Por qué? Porque les permiten tener un contacto directo con el ginecólogo y nosotros les explicamos a dónde van, qué les espera. Mira, este es el eco, esta es la citología, vamos a hacerte estas cosas. No te estoy diciendo que vas a ir a tener relaciones, pero te estoy cuidando. Y de hecho, hoy en día estamos haciendo campaña para que sea así, para que los padres lleven a sus hijas al ginecólogo. No las están incitando a iniciar la relación sexual, simplemente estamos educando desde la prevención, estamos educando desde darles la cultura, o inclusive a veces ellas nos hacen preguntas a nosotros que no son capaces de hacerle a sus padres. ¿En qué momento el cuerpo está preparado para experimentar esa primera vez? Bueno, es tan simple como desde el mismo momento que se inicia la menstruación. Cuando ya la mujer tiene la capacidad de menstruar, quiere decir que ya los ovarios entraron en una actividad de ovulación. O sea, para tú poder menstruar tienes que ovular. Entonces ya vino la ovulación necesaria porque desde que nosotros las mujeres solamente producimos óvulos en 2 momentos de nuestra vida. Cuando somos fetos dentro de nuestra madre y cuando ya viene este segundo episodio que es ya el desarrollo, la menarquia o la primera menstruación de la mujer. Si ya tú en ese momento tienes ovulación, ¿verdad? Y viene tu primera menstruación, quiere decir que todos los meses vas a ovular.
todos los meses tienes la posibilidad de quedar embarazada o de tener la relación sexual. Pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una niña que puede tener 10 años, puede tener 11, puede tener 12. Entonces allí entra la doctora, o sea, tú tienes 10 años, te desarrollaste, pero esto no quiere decir que ya entraste en una edad donde vamos a hablar de cómo estás tú desde el punto de vista de madurez, cómo estás tú desde el punto de vista emocional, de capacidad para poder enfrentar todo lo que va a conllevar esto, o sea, todas las enfermedades, los embarazos, todo lo que podemos hablar, pero es esa simbiosis. O sea, yo te digo que sí, biológicamente estás sana, pero ya estás madura, estás suficientemente preparada para esta situación. Y justamente cuando está la mente preparada para esta situación, como lo decía Caroline, lo vamos a responder en la próxima parte, doctora. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @SolucionesGB, con la etiqueta numeral Soluciones Primera Vez. Ya regresamos. Y ustedes recuerden que si no han visto alguna de nuestras ediciones, pueden visitar nuestra página web www.globovisiones.com. En la sección de programas, soluciones, allí van a encontrar todos nuestros programas, aquellos que se perdió. Recuerda que acá en Soluciones siempre estamos tocando temas de su interés y dándoles soluciones y recomendaciones. ¿Cuándo está preparada la mente para esa primera vez? La mente realmente no está preparada para decir es ahorita. Es el momento. Cuando yo hablo más de preparar la relación de pareja, porque no hagas no tengas esa primera vez si no te sientes querida, si no te sientes valorada, respetada. Entonces, ¿cuándo es esa primera vez? A los 17, a los 16, a los 15, a los 19. No importa, lo importante es que tú sepas con quién lo vas a hacer, qué vas a hacer y que tengas la protección adecuada, porque los hijos son una bendición, pero son un problemón cuando son fuera de una relación bonita, estable y del deseo de tener un hijo. Y de verdad que yo siempre digo, hagan el amor, no hagan el sexo. A los varones, es cierto que la mujer tiene una anatomía distinta, pero los varones también tienen miedo para la primera vez, o han escuchado muchos comentarios de los amigos, entonces se pueden sentir angustiados, pueden tener disfunción sexual eréctil. Los hombres. Presión social. Presión social. Sí, pueden tener eyaculación precoz, pueden tener disfunción eréctil, pero cuando se sienten que yo puedo con todo y yo lo voy a hacer, ya va, desde el alcohol, desde la fiesta. ¿Con quién lo hicieron? Muchísimas jóvenes lo están haciendo en la fiesta. ¿Por qué lo hacen en la fiesta? Después de una fiesta porque están bebidas. Eso no es hacer el amor. Esa palabra, yo lo digo mucho, esas palabras, porque ese recuerdo que va a tener esa joven de su primera penetración, no tiene por qué dolerle, no tiene por qué sangrar, puede ser poco a poco, es como un proceso bonito. Y como es proceso, no hay una edad, no hay un día. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando el hombre entonces, angustiado porque solamente quiere tener sexo, eyacula rápido y la muchacha se quedó como, ni siquiera que es que quería hacer el amor, es que se quedó angustiada, está tensa, porque ¿qué va a hacer? Hay muchos pensamientos, yo no sé si cuando van a tu consulta te lo dicen, que tienen miedo. Claro. De qué puede pasar, se les contrae las piernas, se les contrae la vagina, les duele, claro. Porque lo que dijo la doctora es fundamental, la relajación y la preparación del cuerpo para la penetración viene ¿desde dónde? Desde una información cerebral que te dice, estoy preparada para. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esa primera vez en edades muy tempranas? Mira, esas consecuencias físicas. A pesar de que ya, como te dije, al tener la primera menstruación, ya tienes la capacidad, porque estás ovulando, ¿verdad? Puedes tener actividad sexual. Ya es bien conocido que desde el punto de vista médico esto es alarmante, es grave, que las jóvenes comiencen a tener relaciones a edades tempranas. Porque dentro del cuerpo, sobre todo en el área ginecológica, está el cuello uterino, ¿verdad? Eso es una estructura que pertenece al útero, que es donde se crían los bebés, para que más o menos me entiendan, que todavía es inmaduro. Completamente inmaduro a esa edad, a pesar de que ya estás teniendo menstruación y ya tienes capacidad de ovular.
pero ya vamos en un proceso. Entonces, de la misma manera que todavía eres una niña, también tu cuerpo está todavía en estado infantil. Todavía estamos creando protecciones contra ciertas cosas que nos pueden causar daño. Digo todo esto porque en Venezuela, una de las principales causas o la primera causa de muerte antes de los 28 años es el cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿de dónde viene el cáncer de cuello uterino? El cáncer viene de esta relación precoz, este inicio de la actividad sexual temprana, porque como no tenemos esa madurez emocional, tenemos una presión social, yo lo veo de esa manera. Tienes relaciones hoy con uno, sobre todo los varones, por la presión social, porque tengo con una hoy, tengo con otra mañana, y existe algo que, bueno, la principal causa del cáncer de cuello uterino, que es la transmisión del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se transmite a través de la actividad sexual, de la promiscuidad que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque somos un país latinoamericano donde hemos sido criados a través de ciertas culturas donde si la mujer carga un preservativo en la cartera, ya es tildada de que tú no eres una buena mujer. Eso es aquí. Pero tú te vas a Europa, te vas a Norteamérica y la mujer que no carga el preservativo no tiene relaciones. Porque es una manera de prevenir estas enfermedades. O sea, yo te puedo hablar de qué es lo que ocasiona. Enfermedades simples o benignas, que son las infecciones bacterianas, por parásitos, por hongos. Eso es lo más sencillo, porque tú le mandas un medicamento y ya, perfecto. Y puedes sanar. Y puedes sanar. Pero lo más grave de todo es que como tienes relaciones sin cuidarte, sin tener un mecanismo de defensa, que es el preservativo, vienen dos cosas. La primera es las enfermedades mortales. Te estoy hablando de niñas que mueren a los 28 años, cuando todavía tienes toda tu vida por delante y ya a los 28 años están muertas por cáncer de cuello uterino. Y la segunda, importantísima, lo acaba de decir la doctora, es el embarazo. O sea, niñas que ni siquiera todavía están preparadas desde el punto de vista académico para defenderse, para tener algo emocional, mental, lo que sea, salen embarazadas. Niñas teniendo niños. Niñas teniendo niños. Frases bellas, sí, señor. Entonces, por eso que es tan importante saber bien, o sea, si vas a perder la virginidad o tener tu primera vez, perfecto, pero edúcate primero. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cómo te debes proteger? Tener un preservativo en el bolsillo no te hace menos, te hace más inteligente, te hace cuidarte. El hombre, tener un preservativo en el bolsillo no te hace menos, te hace más inteligente, porque estás evitando las enfermedades, estás evitando traer un bebé al mundo que todavía ni siquiera ustedes tienen la capacidad. Claro. Tienen, como dice la doctora, conocerse como pareja, ver si realmente ustedes van a tener un futuro, vamos a tratar de promover esto, la familia, vamos a creer, si vamos a ser padres, bueno, porque estamos preparados como pareja para hacerlo. Carolina, tocabas un tema interesante que era justamente esas enfermedades por transmisión sexual y que en nuestro país lamentablemente las cifras han aumentado. ¿Tienes alguna cifra en este momento de niñas que en este momento estén padeciendo de papiloma humano, por ejemplo, o sean unas posibles pacientes con algún tipo de cáncer de cuello uterino? Que es una causa... Actualmente las estadísticas son realmente alarmantes. Podemos hablar que hasta un 70% de la población venezolana está contaminada con el virus del papiloma humano. Obviamente existen muchos tipos de papiloma, ¿no? Se han descubierto 80 cepas, por decirte algo, pero solamente algunas son las que son de alto riesgo para producir cáncer de cuello uterino. Entonces, cuando la paciente en la consulta ginecológica ha aumentado indiscriminadamente la cantidad de pacientes que están contaminadas con este virus, que puede llevar a tener la enfermedad mortal, que es el cáncer de cuello. Tenemos también una alta incidencia del embarazo precoz. Antes teníamos que sí, a los 12, 13 años, pero ya la estadística está bajando, que niñas de 10 años están embarazadas. Y estamos hablando de Venezuela, ¿ok? Claro. ¿Qué otra cosa? Enfermedades... ¿Sí? Enfermedades venéreas como gonorrea están volviendo, está volviendo la sífilis, tenemos enfermedades más sencillas, el hongo, claro. El herpes, el protozoario, o sea, tenemos otras cosas que bueno, que si nos vamos también al tema de encontrar medicamentos, o sea, tenemos una enfermedad tan simple como un hongo y no consigues el medicamento para el hongo. Tienes una paciente con un virus de papiloma humano, que es importante saber que esto es tratable. Esto es tratable. Las mujeres que mueren de cáncer de cuello uterino son mujeres que no van al ginecólogo. Así de simple.
Eso O es sea, lo que te- eso es lo así que iba a de decir, sí, simple. señor. Si tú eres una paciente que vas al ginecólogo de rutina todos los años, a ti se te diagnostica la infección, se te hacen los protocolos que debemos seguir y jamás vas a tener cáncer. Todo está en Jamás. prevención. No, pero es que ¿sabes qué? Prevención. Porque es que es sumamente importante. Si tú tienes relaciones sexuales, tu mejor amigo es el ginecólogo de por vida. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué llega el cáncer? Porque es que tienen relaciones, adquieren la enfermedad, se contagian de la enfermedad, no lo descubren a tiempo, no lo tratan a tiempo y se desarrolla el cáncer. Así es. Porque no hay la cultura, aquí es muy importante la cultura. Si ya tú crees que tienes la madurez para tener relaciones sexuales, tienes que tener la madurez para ir al ginecólogo. Las jóvenes, las adolescentes no le dicen a la madre, llévame al ginecólogo, Claro. porque piensan que el ginecólogo le va a contar a la mamá. Señora, si usted tiene una hija, que usted ve que está saliendo mucho, que tiene una amiguita y que tiene, o sea, que tiene amigas Claro. con que ya se sabe que están en el mundo de la sexualidad, lleve a su hija al ginecólogo. Vamos a hacer un corte. En la próxima parte vamos a conversar sobre en qué edades comienza a despertarse ese deseo sexual en los jóvenes. Y ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Numeral Soluciones primera vez es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy en nuestras redes sociales. Ya regresamos. Estamos conversando sobre la primera vez, esa primera relación sexual. Le habré quedado una pregunta al aire. ¿Cuándo se despierta ese deseo sexual en los jóvenes? Se les despierta desde que tienen sus hormonas, su desarrollo, sobre todo el varón. Porque el varón, el estímulo sexual se le mete por los ojos. Es más visual Por la el hombre. mirada, es más visual. La mujer es más de contacto, más de palabras. Entonces, ¿qué pasa con el varoncito? El varoncito, ahorita con estos bailes, con los trajes de baño, con la moda, con la tecnología, tienen, y además acuérdense que es que a los varones les encanta, porque ¿para dónde se creó? ¿A qué población se le creó la pornografía? A los hombres. Porque como se estimulan con la vista, entonces, bueno, perfecto. Ellos sienten que les gustan las muchachitas, todas son bellas, todas se visten muy seductoras, con tacones muy altos, chorcitos, pelitos, camisitas, blues, como se pongan, las niñitas están muy lindas. Entonces los varones se están excitando muy rápido. Los bailes están permitiendo que haya un contacto físico, bueno, que además... Es que ¿qué va a terminar esta sexualidad? Yo realmente me lo pregunto todos los días, sobre todo la de los niños de ahorita. Cuando un varoncito está en el medio de dos niñitas y se está moviendo, está bailando, y después se cambia para la otra, o una niña con dos varones, se están excitando. ¿Y en Claro. qué termina eso? Ojalá entiendan que debería terminar con la autoestimulación y no con un contacto sexual, sin preparación. O cuando dicen, el adolescente dice mucho, a mí no me va a pasar, eso forma parte de las características de la adolescencia, a mí no me va a pasar, o vamos a darle ahorita, te lo juro que de la próxima vez compramos el condón, pero ahorita no vamos a parar esto, es el momento de pararlo. No tengan relaciones sexuales sin protección, pero no tengan relaciones sexuales para hacer el sexo. Se perdió en nuestro país o en la sociedad el tema de tener esa cultura, educar a nuestros hijos, prepararlos para esa primera vez, esa primera relación sexual, para que experimenten esto. Se está perdiendo, sí se está perdiendo, pero también, yo que te lo digo por la consulta, hay algo, como estamos viviendo una situación tan distinta desde el punto de vista de valores, de tanta tecnología, tanta información para los adolescentes, también estamos viviendo un retomar de las raíces de lo que es ser, o sea, esas madres que te digo, esas señoras que llevan a sus hijas a la consulta, esas mamás que están pendientes de su varón. ¿Entiendes? Mira, como tal cual, o sea, hasta esa fiesta, esta niña, esta cosa, no, aquí hay mucho de las dos, yo digo que de las dos. Sí estamos perdiendo muchísimo el control de los valores de la adolescencia, de la juventud, pero a la vez también hay un grupo que está emergiendo de esa pérdida de valores, Claro. que está tratando de retomarlo. ¿Ves? Sobre todo... lamentablemente también tiene que ver con las condiciones económicas, ¿sabes? La cultura, la educación. Obviamente hay grupos de la población que ni siquiera tienen acceso a esta educación y por lo tanto no se lo pueden brindar a sus hijos, ¿verdad? Que es la que está más tocada, la más deteriorada. Porque como tú le pides a una niña de 20 años que tiene dos muchachos de 10 y de 2, o sea, tuvo relaciones a los 10, Claro. que su hija no lo tenga a los 10 porque ella no tiene ese conocimiento.
Pero sí, bueno, yo siento que estamos como tratando, es poco, es casi nulo, y gracias a Dios existen este tipo de programas que nos permiten de una manera llegar justamente a esa población, a esa clase económica, de decirles, mira, no importa, te pasó a ti, no tuviste la capacidad, bueno, no hubo el conocimiento, pero tú ahora tienes una hija o tienes un hijo, tienes la capacidad de educarlo, puedes llevarlos al hospital, al ginecólogo en el hospital, al psicólogo del hospital, no necesariamente necesitas recursos económicos para lograr que a tus hijos no les pase de una manera u otra lo que pudiste haber vivido tú. Y porque yo sí siento que las madres están tratando de retomar eso, de reencontrarse con sus hijos y ayudarlos. ¿Por qué en el caso de las mujeres el tema de la virginidad, el tema de la primera relación sexual no se habla? En el caso de las niñas en casa no se habla, pero cuando tenemos niños entonces sí se habla. Porque eso forma parte del proceso sociocultural. En Latinoamérica realmente para la niña no se le da educación sexual. Y eso me permite decir que se creía que la educación sexual era hablar de genitalidad, de reproducción y de enfermedades. Y educación sexual empieza por lo que es la familia, lo que es el amor, lo que son las relaciones, lo que es la amistad, lo que es la identificación sexual. ¿Qué soy yo, varón o hembra? Lo que es el rol sexual, que hacen los varones, que hacen las hembras. Orientación sexual, con quién se relaciona el varón y la hembra. Entonces, educar sexualmente va mucho más allá de la genitalidad, de los embarazos, de las enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener el concepto de que tanto el varón como la hembra necesita información, necesita educación en las escuelas, debe hablarse de la vida, de los valores, de lo que estábamos hablando, los valores. En algunos colegios sí hay, se reúnen la Asociación de Padres y Maestros para solicitar charlas, para involucrar a los muchachos. Hay padres que se involucran en los juegos de los niños y van y comparten. Eso es fundamental porque eso es lo que es amor, eso es educación. Isabel, hablábamos en el bloque anterior sobre ese efecto psicológico que tiene en las niñas, en las mujeres, pero en el hombre, ¿qué pasa con él? En su primera vez el hombre también está angustiado, él muchas veces ni siquiera sabe por dónde va a penetrar. Muchas veces es tosco o eyacula eyacula antes de la penetración porque el estímulo sexual es muy grande para él, muy intenso. Lo que hay es que tener calma, no se preocupen que ya llegará su propio tiempo, lean, infórmense. A veces el internet nos da buena información, pero a veces nos genera mucho más pánico. Respétate también, no te dejes presionar por tus compañeros. Si tú no has tenido relaciones sexuales, ya las tendrás. Las niñas, hay jóvenes que te dicen, pero es que yo tengo 21 años y soy virgen, qué angustia, no puede ser, todas mis amigas lo han hecho y no pueden creer que yo no lo haya hecho. Mi amor, respétate. Ha cambiado el concepto de llegar virgen al matrimonio, que sea un solo hombre en tu vida. Todos esos conceptos han cambiado, pero vamos a sentarnos a hablar de con quién vas a hacer el amor la primera vez, cómo lo vas a hacer, no vas a decir el nombre del apellido, sino entender que tu cuerpo hay que respetarlo. Y si tú no lo respetas, tu pareja no lo va a respetar. No hagan sexo. Ese es el mensaje que yo le digo a todos los Porque jóvenes. es que es como lo dice la doctora, o sea, se trata de un tema de que la persona se valore. Y yo creo que ahí es donde está uno de los puntos más importantes de la educación de los niños, de la adolescencia. O sea, si tú logras educar a esta persona de que, mira, yo valgo, yo me quiero, yo me respeto, tanto la hembra como el varón, tanto la hembra como el varón, no tienen por qué caer en una presión social, porque yo también tengo niñas pacientes que yo las admiro, porque dicen, no, Carolyn, yo no lo voy a hacer así, esto no es lo que yo quiero, yo soy más que eso, cuando llegue el verdadero momento llegará. Entonces, ese tipo de situaciones uno las aplaude, le dice, es verdad, porque el punto principal de todo esto, de todos nosotros, es querernos a nosotros mismos, enseñarlas a que tienen que quererse a sí mismas, enseñarlos a ellos, que así sus amigos les estén diciendo, pero ¿por qué lo voy a hacer así? Si yo tengo y ahí es donde empieza este cambio, empieza el cambio cultural. Es lo mismo que tú acabas de preguntar, ¿por qué es con la hembra así? Es lo mismo que con el preservativo. ¿Cuál es el problema de que tú cargues un preservativo en
la cartera. Si eso es un tema más bien que deberíamos aplaudirte porque te estás cuidando. ¿Cuál es el problema que le hablemos de sexo al hombre y a la mujer? Si los dos son por igual seres humanos que necesitan quererse y respetarse. Y volver otra vez a lo que también preguntaste. Vamos a generar el cambio, vamos a empezar a tener ese grupo de personas que podemos lograr cosas diferentes en la población y evitar tantas cosas, tanta tragedia, tantas enfermedades. Vamos a hacer un corte. En la próxima parte, ¿qué consecuencias puede traer también perder la virginidad o tener esa primera relación sexual en edades tardías? ¿Cuándo se considera tardío? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas visitando la página web www.globovision.com. Programas, Soluciones, allí lo tienen todo. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre la primera vez o la virginidad, como también se le llama. Estamos conversando con Carolyn Ramos, quien es ginecóloga, y también Isbelia Segnini, psicóloga y sexóloga. Les había dejado una pregunta al aire. ¿Cuándo se considera tardía esa primera relación sexual? Desde el punto de vista estadístico, si tienes una joven que tiene más de 30 años y no ha tenido relaciones sexuales, ha tenido pareja, ha tenido compañeros, ha tenido la posibilidad de hacer el amor y no ha logrado la penetración, ahí ya se considera tardío. Hay una disfunción sexual femenina que se llama vaginismo, que significa cuando la vagina, el tercio externo de la vagina se contrae con tal fuerza de que no se permite que haya una penetración, y eso, esta es una disfunción absolutamente tratable. Hay matrimonios que no se consuman por varios años porque tiene problemas, la mujer tiene problemas de vaginismo, y siempre tiene que ir al ginecólogo. ¿Cómo es o cómo se trata el vaginismo? ¿Qué es y en qué edad, Carolyn, puede ocurrirle esto a una mujer? Yo quería aclarar también que esto de que sea virgen o no a tardío, eso depende también de las necesidades y lo que quiera cada mujer. O sea, tener el himen, vamos a decirlo desde el punto de vista biológico, no enferma a nadie. O sea, eso no es una enfermedad. Simplemente si ella no ha conseguido la pareja, no quiere, o sea, no está dentro de sus expectativas, ¿no? Desde el punto de vista biológico, obviamente, si quieres tener pareja, quieres tener familia. Entonces, al querer tener familia, nos vamos entonces hasta dónde tienes tú la capacidad sana de ser fértil, de poder procrear. Porque de nada te sirve llegar a los 40 sin haber tenido relaciones sexuales, y cuando la tengas quieres tener un bebé y ya no tienes la condición hormonal para tenerlo, ¿no? Entonces, la virginidad como tal no es una enfermedad ni tiene un periodo donde debe terminar. Pienso que es más peligroso donde debe comenzar, ¿no? Pero y el donde debe terminar... Hay mayores consecuencias cuando es muy temprana. Por supuesto, lo que hablamos del cáncer, de las enfermedades, del embarazo precoz, de la inmadurez emocional, todas estas cosas. Ahora, si es una mujer que todavía sus expectativas son otras, tiene otro tipo de deseos en su vida, bueno, eso es válido. Porque lo que te quiero decir es que no es una enfermedad que estar virgen hasta cierta edad. Tiene que ver es con lo que tú deseas como mujer, lo que tú deseas tener. Quiero tener familia, es la pareja adecuada, igualito. Esto es importante también. Puedes tener relaciones a los 30, a los 35, pero igual tienes que usar preservativo. También tienes que cuidarte del virus del papiloma humano. También tienes que cuidarte del embarazo no deseado y no planificado. O sea, lo que pasa es que tenemos escalas de madurez o crecimiento personal de cada persona, cada mujer, según su edad y sus deseos propios, ¿sí? En cuanto a esto del vaginismo, bueno, es una entidad importante porque su principal componente es psicológico. Es un rechazo a la relación sexual. ¿Me va a doler? Ya me dolió, ya sangré, ya no puedo, y ya vuelvo a lo que expliqué anteriormente. Si tú tienes una inhibición a nivel cerebral, no vas a producir las hormonas que necesitas para poder tener lubricación y tener la actividad sexual adecuada. Lo puedes tratar desde el punto de vista médico, por supuesto, hormonoterapia según cada paciente, pero básicamente esto es un problema del punto de vista psicológico. Pero espérate, porque hay un concepto que todavía tengo aquí desde el comienzo del programa, que es que aquellas jóvenes que consideran que son vírgenes, pero han hecho sexo oral, tocamientos, algunas inclusive sexo anal, pero como no ha habido penetración vaginal y está intacto el himen, entonces dicen, yo soy virgen. Claro. Desde el punto de vista anatómico, se es virgen si tienes o no el himen, pero desde el punto de vista emocional, sexual y todo lo demás, si tienes todo este tipo de contactos, no eres virgen.
Claro. Por Dios. Isbelia, Exactamente, este ¿verdad? tema del vaginismo que estábamos conversando, pues viene un efecto psicológico que, como estaba explicando Caroline, y usted también nos los explicaba, pero puede tener este efecto psicológico o puede venir tras alguna experiencia vivida ya siendo muy pequeños, o sea... Sí, no necesariamente. Hay Ok. mujeres que tienen esta disfunción porque simplemente escucharon cosas, leyeron cosas, vieron en películas cosas y empezaron a generar todo un pensamiento asociado al dolor y al concepto de penetración que las lleva a una contracción de todo, sobre todo los músculos de la pierna. O sea, es que se contrae y por supuesto la vagina se contrae. Pero también tenemos otra disfunción que dificulta la pérdida del himen o mantenerse virgen, que es la dispareunia, que es dolor antes, durante o después de la relación, de la penetración. Y también cualquier profesional que tiene una mujer que se queja de dolor debe referir al ginecólogo, porque el ginecólogo es el profesional que tiene la capacidad y la formación para determinar qué está pasando desde el punto de vista de la estructura ginecológica del cuerpo de la mujer, de sus niveles hormonales en esta zona. Aquí tenemos al endocrinólogo, pero aquí tenemos al ginecólogo. Por eso es que tenemos que trabajar en equipo. Exactamente. Eso es fundamental. El trabajo, la sexualidad femenina es tan mágica, es que esta es tan completa, es tan divina, que precisamente es multidimensional y cuando hay algún trastorno debe ser tratada Por todo, es multidisciplinario. Multidisciplinario. Y cuando tenemos entonces a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre todo, que digamos es el tema más, es el área más sensible, es necesario o es recomendable, mejor dicho, llevarlos al ginecólogo y luego con una psicóloga, una terapeuta que nos pueda ayudar o que pueda ayudar a ese hijo nuestro a entender a lo que se va a enfrentar. Totalmente. Eso es lo ideal. Totalmente. La gente piensa que el profesional de la psicología, de la sexología, de la psiquiatría... Hay que ir cuando estamos locos. Hay que ir cuando tenemos un problema. Espérate, al contrario, falso. vamos a prevenir. Claro que sí. Y a ginecólogo, cuando se desarrolla, para que la ginecólogo le diga a la niña cómo está su cuerpo, cómo está su sistema, porque pueden presentar alteraciones menstruales. Y, bueno, no, a ella no le vino una vez, le vino 5. ¿Quién lo sabe? El ginecólogo. Después de esa primera relación sexual, ¿puede haber alguna alteración justamente en los genitales de esos adolescentes, de esos jóvenes? No tiene nada que ver. Lo único es, desde el punto de vista obvio, evidente, macroscópico, es la pérdida del himen. De resto, todo continúa su proceso igual. El proceso hormonal de determinar la maduración de los genitales externos, de igual manera para el varón, pero no existe ningún cambio. Si existe el caso de esa adolescente o ese joven que inició una relación sexual a temprana edad, hay casos en adolescentes que pues empiezan a tomar algún tipo de anticonceptivos a ciertas edades que parecieran muy tempranas. ¿Eso es recomendable? ¿Eso trae alguna consecuencia? Yo lo que te puedo decir con respecto a esa pregunta es que es fundamental que vayan al ginecólogo, porque dependiendo de cada organismo está la dosificación hormonal que tú le puedes enviar a esa paciente, porque la niña puede tener alguna patología endocrina, puede tener una patología a nivel ovárica, puede que no tenga nada orgánico y necesite apoyo psicológico. Entonces, para cuando ya la niña, el adolescente o la mujer comienza su actividad sexual, tiene que ir al ginecólogo, porque tiene que hacerse su estudio de cuello uterino, tiene que hacerse sus exámenes de laboratorio para saber cuál hormona le corresponde, porque los anticonceptivos orales no todos tienen la misma cantidad hormonal. Todos son diferentes y eso va a depender de cada paciente, de cada organismo. Y no todas las jóvenes pueden tomar anticonceptivos. No todas las jóvenes pueden tomar anticonceptivos. Toman el de la amiga, mi amiga toma eso esto. Pasa mucho. Eso pasa es mucho. terrible. Porque no tienen la educación de ir al médico, no tienen la educación de ir al ginecólogo. Y yo pienso que eso es fundamental en nuestro país. En estos países la prevención es fundamental. Vamos a tratar de educar desde la prevención, mira, vamos a hacer antes de que suceda. Porque además estamos viviendo una situación donde la curación es más difícil. Entonces, si la curación es más difícil, vamos a prevenir. ¿Y cómo prevenimos? Trabajando en equipo. Claro. Sus recomendaciones, Isbelia. La primera recomendación que le dije desde el comienzo, haz el amor y cuida tu primera vez, como hombre y como mujer. Cuida tu primera vez porque eso siempre lo tendrás en el recuerdo. Una sexualidad satisfactoria, eso es importante.
Satisfactoria no estoy diciendo con muchos orgasmos, no estoy diciendo con una eyaculación como tú la desees. Satisfactoria es que te sientas que fue plena, que fue grata y que realmente fue desde el amor y no desde una sexualidad inducida por el alcohol o por la droga o por la violencia. Carolina. Mi recomendación también es que, bueno, aprendamos a educarnos. La educación es importante, deben acudir al ginecólogo, no tengan miedo del ginecólogo. Probablemente habrá muchas preguntas que tendrán que no pueden hacerle a sus padres por pues, simplemente un temor, pero nosotros estamos allí para ayudarlos a responder esas preguntas, a orientarlos, a evitar que tenga consecuencias malas hacer el amor, pues porque como lo acaba de decir la doctora, es un acto bonito que podemos nosotros también llevarlo desde el punto de vista científico. Podemos acompañarlas siempre y cuando acudan, como debe ser, regularmente a su consulta ginecológica. Educación desde el hogar y también desde las escuelas. Sí, señor. Importantísimo. Esperemos que todas estas recomendaciones de nuestras dos especialistas, Carolyn Ramos, ginecóloga, y también Isbelia Segnini, psicóloga y sexóloga, les hayan servido, sobre todo ustedes padres, porque es desde la familia, desde el hogar, donde se debe educar a nuestros hijos, sobre todo para en esas edades, en la adolescencia, cuando empiezan a experimentar muchísimas cosas de la vida. Qué bonito es llegar al matrimonio a lo mejor creyendo en eso, creyendo en la primera vez y que con esa persona con la que estás es la persona indicada. El amor es lo más bello, ¿no? El amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Con esta frase nos vamos, nos despedimos. Que pasen un feliz día. Chao, chao.